Este es un esquema del sistema solar. Y en este esquema el centro es el Sol. Este es el Sol, ¿sí? Esta es la órbita de Júpiter, o sea, esto es muy macro, es muy grande y por eso no vemos acá Mercurio, Venus, Tierra, se verían por acá chiquiticos Mercurio, Venus, Marte, Tierra, todos estos planetas. Pero acá vamos a ver es la órbita de Júpiter, la órbita de Saturno, la órbita de Quirón, de Urano y de Neptuno. Entonces, ¿qué es lo que quiero mostrarles simbólicamente con el esquema del sistema solar? Los planetas del sistema solar se dividen en planetas personales y rocosos, que serían la Luna, Mercurio, Venus, Marte. Son planetas que yo debería generar como una estructura sólida. Y están dentro de Júpiter y Saturno, están por acá cerquita. Pero a partir de Júpiter y Saturno son planetas gaseosos y son planetas sociales. Sin embargo, hasta Saturno es lo que se ve a ojo desnudo. O sea, nosotros en una noche despejada podemos ver sin binoculares y sin telescopios a Saturno, una estrella amarillita que está en el firmamento. Pero a partir de finales de 1700 se descubre el planeta Urano. En 1800 a Neptuno. Y en 1900 a Plutón. ¿Sí? Y se descubren por cálculos matemáticos, por telescopios, por ciencia y tecnología y por avances humanos científicos. Sin esos avances no los hubiéramos descubierto. ¿A qué voy con esto? A que esos planetas se llaman transpersonales, Urano, Neptuno y Plutón, porque están más allá de lo personal. En lo personal lo puedo ver con ojo a ojo desnudo. En lo transpersonal necesito técnica, o bien sea un telescopio, o bien sea matemáticas, o bien sea psicología, o bien sean arquetipos. Necesito técnica, algo que me permita decodificar lo que está más allá de lo personal. Hasta Saturno se cuida lo personal. Entonces, ¿qué sucede con la órbita de Quirón? Pues Quirón, por un lado, corta las órbitas de Saturno, es decir, en algunas épocas del año, ¿sí? Va a estar más cerca de la Tierra, digamos que la Tierra está por acá, y cuando está más cerca de la Tierra, está dentro de la órbita de Saturno, dentro, ¿sí? Es decir, más o menos cuando está pasando por el perigeo de Quirón al Sol, viene siendo más o menos en Libra, Virgo, Libra y Escorpio, más o menos, cuando Quirón transita por esa zona. Y cuando está en el apogeo, es decir, bien lejos del Sol, o sea, por acá, pues va a estar colindando con la órbita de Urano, ¿sí? La órbita de Quirón, o sea, darle la vuelta a todo el Sol, a todo el sistema solar, se demora 50 años. 50 años. Y es muy irregular. A veces, por ejemplo, cuando está en los signos de Piscis, Aries y Tauro, es donde está más lejos del Sol, y o sea, está más en contacto con Urano, y al estar más lejos se demora mucho más. Se va a demorar 7, 8 años por signo del zodiaco. Mientras que cuando está por Libra, Virgo o Escorpio se va a demorar un año, año y medio, máximo 2 años. Va a ser fast, rapidísimo lo que va a caminar en esos ángulos, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero mostrar con esto? Que Quirón, y por eso su símbolo es una llave, es la llave de lo transpersonal. ¿Sí? Es la llave lo que me va a permitir abrir los mundos sutiles, lo que me va a permitir tener una conexión con el misterio, con lo místico, con lo trascendente, con Urano, Neptuno y Plutón. Es la llave, ¿sí? Si yo trato de encontrarle solución a mi herida con las herramientas que existen en mi contexto moral, social y demás, estoy buscando la solución a la herida quironiana en lo interno a Saturno. Cuando yo me doy cuenta que no existe solución alguna para mi dolor y para mi herida,
estoy tocando el misterio. Cuando logro sostener la angustia que me genera que la herida no sana y el dolor que siempre percibo en mi existencia, estoy en contacto con lo trascendente y con lo mistérico. Antes, no, estoy en contacto con lo saturnino que trata de encontrarle una solución práctica y coherente y con cronogramas al problema que tengo encima. ¿Sí? Entonces nos damos cuenta de los distintos tipos de herida que hay. Por ejemplo, la herida saturnina es algo que me merezco seguramente porque no estudié lo suficiente para el examen y por eso la materia la perdí. Entonces ese dolor que me genera perder el curso tiene que ver con un proceso saturnino o con un proceso incluso jupiteriano por no haber entendido la dinámica y las reglas del juego. ¿Sí? Tener una discusión con papá y sentir que mi padre me abandonó por lo que fui grosero y absurdamente negativo con las figuras parentales, es un tema más intersaturnino, ¿sí? Es algo que incluso ese abandono me lo merezco porque me lo he buscado. Eso es saturnino. Entonces, los términos que están dentro de Saturno, Júpiter y demás, tienen que ver con un poco como con el karma. Sí, yo soy consciente que esto me lo merezco de alguna manera. ¿Sí? Y tiene más solución incluso. Sí, yo sé que si pago tantos años de cárcel, si pago tal deuda, si pido estas disculpas, de alguna manera se va a subsanar el proceso y vamos a entrar en otra dinámica. ¿Sí? Eso es Saturno. Pero el dolor de Quirón va más allá, porque es algo injusto. ¿Sí? Y volvamos otra vez a entender, bueno, y porque es algo injusto, pero entendamos entonces que Quirón entonces es algo así como el tejedor entre lo personal y lo transpersonal, entre lo racional y lo mistérico, entre lo conocido y lo que mis sentidos captan, que es todo lo interno a Saturno, versus lo trascendente y lo que está más allá de mis capacidades. Entonces Quirón, la aguja de Quirón es la que va tejiendo dos mundos, el mundo de lo celeste con el mundo de lo terrestre, el mundo de lo personal con lo transpersonal. Va tejiéndolo en procesos de 50 años, lo va generando. Lo absurdo, lo caótico versus lo concreto y lo ordenado y lo metódico. ¿Sí? Todo lo que está debajo de Saturno es algo en lo cual nos hemos empeñado en tener el control y el poder. Eso es muy capricorniano, eso es muy de tierra, a través de ciencia, de tecnología, de estadísticas, de observación, todo eso es saturnino. ¿Sí? Pero cuando ya entramos en contacto con Urano, Neptuno y Plutón, entramos con la física cuántica, con lo absurdo, que la física cuántica necesitamos de unos aceleradores de partículas enormes para poder investigarla y necesitamos que hayan muchas colisiones en estos aceleradores, o sea, no podríamos hacerlo con nuestros ojos humanos, necesitamos de artefactos para entrar a navegar en un misterio absurdo. Digamos que hasta Saturno es la física newtoniana, causa, efecto, hechos. Si estoy buscando solucionar una herida que tengo, con Saturno lo que busco son culpables, o busco la bacteria culpable, o el virus culpable, o lo que me ha acarreado la enfermedad para subsanarla, para quitar eso a culpabilidad, limitar lo que está generando el daño, y así solucionar. Eso es saturnino. Pero cuando hablamos de lo transpersonal, no existe un culpable, existe simplemente una situación. ¿Y a qué iba con esto? Porque todo esto arrancó por contarles que si me he identificado como víctima y he encontrado mi expresión de mi individualidad como la víctima de lo que me sucedió en la infancia, en la adolescencia, en los procesos de guerra de mi país, en la pobreza absurda, en lo que me faltó, en lo injusto que fue la vida con todo ello,
pues lo único que voy a hacer, si estoy tratando de solucionar esas heridas, es ir a un estrado judicial, Saturno-Júpiter, a pedir restitución a mis victimarios, ya, para que sanen mi herida, que ya sabemos que no va a sanar ni de esa forma, ni porque cobre venganza y vaya y mate a todas las personas que tuvieron que ver con mi herida. De ninguna de las dos formas la herida quironiana se logra sanar. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos hacer es incluso deshacernos, desmembrarnos de la identificación que tenemos con la víctima para que haya la iluminación de lo transpersonal. Si seguimos en lo personal, sintiendo y me apego a que yo soy una víctima y el Estado me tiene que pagar porque soy una víctima, y sobre todo nosotros los que tenemos nacidos entre el 70, bueno, mientras estuvo Quirón en Aries, como desde el 68, como hasta el 76, 75, que estuvo Quirón en Aries, esta generación sobre todo hacemos pertenencia con la victimización. ¿Sí? Sí. Y solo hasta que se desmiembre, se rompa esa estructura y salgamos del plan de que somos unas víctimas de todo esto, que todo el mundo se ensanchó contra nosotros, es que entramos y abrimos la puerta de lo transpersonal. De ahí la importancia del eclipse tan preciosa, un eclipse con Quirón de por medio, es tener la gran oportunidad de dejar morir una antigua percepción de lo que yo soy. Entonces, es que yo, como tengo una enfermedad crónica, el gobierno me tiene que pensionar, por ejemplo, porque tengo que vivir de algo, y entonces sigo en el plan de víctima y sigo buscando restitución del mundo, de este mundo doloroso. Todos como seres humanos nacemos con una gran herida. El solo hecho de despegarnos de la fusión con el todo para empezar a vivir una vida individual, tenemos la herida marcada en el ombligo, con el corte del cordón umbilical. Desde ahí arranca una herida injusta. ¿Qué es la injusticia? Que pese a que yo hago y genero mi vida con grandes capacidades, me tengo que enfrentar a la incertidumbre del clima, de que no llovió y entonces van a hacer racionamiento de agua. De que la contaminación subió la temperatura y se van a inundar muchas ciudades. De que es injusto porque hemos creado una ciudad preciosa y por qué se va a inundar, por ejemplo. ¿Sí? O de la injusticia de que en Taiwán hay un terremoto tremendo que desarma toda la ciudad. Es injusto si hemos creado una estructura antisísmica y, ¿sí? O es injusto después de habernos liberado de la Unión Soviética que nos quieran después otra vez capturar, dice Ucrania. ¿Sí? Y así con cada una de las cosas. A lo que voy con ello es que todos como seres humanos, por enfrentarnos a la incertidumbre del mundo, ya estamos heridos y la vida nos duele. Y es falso salir a decir que es que todo es divino y todo es perfecto, porque eso sería la negación de la propia existencia, la negación del dolor. Y cuando negamos que la vida nos duele, pues nos volvemos psicópatas y empezamos a creer que no nos duele nada. Y nos aislamos y perdemos la empatía y la comunicación de alma a alma. Como tal, empezar a aceptar a la victimización como un proceso que me va a abrir las puertas, empezar a aceptar el dolor como un proceso que me abre las puertas a una visión más allá. Por eso Quirón es un caballo, un centauro. En la antigüedad los centauros, los caballos, era la forma de viajar lejos, de ir más allá. Después pasaron a ser los barcos y ahora son los aviones. ¿Sí? Si el arquetipo quironiano podría ser mitad avión, mitad humano en este momento. En el pasado era un caballo. ¿Por qué? Porque es el dolor, es aquello que es injusto lo que me va a permitir ir un paso más allá de lo humano, abrir unas nuevas posibilidades, encontrar un misterio de la vida. Y por supuesto, lo saturnino pues no está de acuerdo.
Y entonces los saturninos dicen, esto es injusto, y yo me voy a un tribunal, y yo voy a pedir que me paguen restitución por lo que me sucedió, por el trauma que llevo en mi vida. Pero lo que debo aprender es que gracias a la desgracia se abre un nuevo panorama. Si Quirón, cuando es adoptado por el dios Apolo, se queda simplemente en que mi mamá me echó, no me quiere mi papá, no me quiere mi mamá, y me echo a la pena y pido restitución y me voy a un estrado a pedir restitución, fui abandonado y abusado, ¿sí? Pues no me doy cuenta que Apolo me está enseñando cosas, arte, literatura, poesía, medicina, y me va a volver el maestro de maestros. Porque aunque Quirón hubiera querido que mamá y papá lo quisieran y lo tuvieran en el lecho del amor profundo, no fue así. Y todos, de alguna u otra manera, debemos entender que aunque quisiéramos seguir siendo las almas de la totalidad, ya nacimos, tenemos un cuerpo, una corporalidad, y tenemos que enfrentarnos con la incertidumbre. Esto es similar al cuento de la princesa, el castillo y el dragón. Que el castillo que se destruye, está agrietado, pero la princesa dice, pero yo cómo me voy a aventurar con ese caballero príncipe que viene a llevarme a aventuras, cuando quién sabe qué pase, acá tengo la comida asegurada, el cariño de mamá y papá, ¿cómo me voy a aventurar con un desconocido a unas aventuras que ni idea qué va a pasar? Eso es más o menos lo que sucede cuando nos identificamos plenamente con lo que creemos que somos, o con la víctima que también somos, o con lo que hemos construido en nuestro mundo como identidad propia, por pertenencia, por amores o por idealizaciones o ideas. Y Quirón me destruye injustamente con la incertidumbre del mundo, con la incertidumbre legal, de las guerras, de la economía, de todo lo que está sucediendo. Me destruye eso que he construido. Y digo, no quiero que me invite ese caballero a ir a explorar mundos desconocidos. Me niego profundamente. Y más bien me quedo en la situación de víctima, pidiendo restitución en un estrado, o saliendo a pelear a las calles, porque es el colmo que existan líderes de esta forma. Y lo único que encuentro son culpables afuera de lo que me está sucediendo. Pero realmente lo que está pasando aquí con Quirón es que me está invitando a nivel humano y a nivel colectivo y a nivel individual a ir a navegar nuevos mundos, a abrirme las posibilidades de ver que hay algo más allá de lo saturnino. Entonces por eso Quirón es una llave que enlaza lo transpersonal con lo personal. Y la única forma que lo puede llegar a hacer es con el desmembramiento de lo que ha construido Saturno hasta el momento. El desmembramiento de mi profesión, de lo que me daba identidad. Y si la víctima me ha dado identidad por tanto tiempo, solo hasta que se destruye la imagen de la víctima, entra la luz de la conciencia y la apertura a los nuevos mundos sutiles. Pero si sigo en el plan de que soy una víctima con todo, pues me quedo en lo saturnino, no salgo a explorar el mundo más allá. Entonces, esto es lo que precisamente nos habla Boris Cyrulnik con la resiliencia. Él dice, todo ser humano es resiliente por naturaleza. Todos tenemos la capacidad de ser resilientes. ¿Qué es la resiliencia? Que pese a todos los factores de riesgo y las injusticias, hay un ser humano poderoso y bueno detrás de él.